En un vasto campo verde, rodeado por colinas que se extendían hasta el horizonte, vivía un anciano llamado Patricio. La vida de Patricio era simple, pero llena de calma. Desde joven, había trabajado la tierra con dedicación y amor, construyendo su hogar en el campo y forjando una vida de paz, lejos del bullicio de las ciudades. Aunque sus manos estaban arrugadas y llenas de cicatrices, y su cabello blanco revelaba el paso del tiempo, su espíritu seguía tan fuerte como en su juventud. Su carácter sereno y amable lo había hecho querido por todos en el pueblo cercano, aunque ahora vivía solo. No siempre había sido así. Patricio tenía una familia numerosa, llena de risas y voces de niños corriendo por los pastizales. Sin embargo, con el tiempo, cada uno de sus hijos había crecido y formado su propia familia, mudándose a otros pueblos o ciudades en busca de nuevas oportunidades. Patricio entendía que así era la vida: las personas crecen, se marchan y siguen sus propios caminos. Nunca les había guardado rencor por ello, pero en el fondo de su corazón sentía una leve nostalgia por aquellos días llenos de compañía y actividad. A pesar de que sus hijos ya no vivían con él, Patricio nunca se había sentido verdaderamente solo. Tenía a su lado un compañero inseparable, un burro llamado Lázaro. Lázaro no era solo un animal de carga, sino un amigo fiel y querido. Desde el día en que lo trajo al campo siendo apenas un potrillo, ambos habían compartido una relación que iba más allá de las palabras. Aunque Lázaro no podía hablar, Patricio siempre había sentido que el burro lo entendía de una manera que ninguna otra persona podía. Sus ojos oscuros y serenos parecían expresar una sabiduría y comprensión que muchas veces confortaban a Patricio en los momentos de soledad. Cada mañana, después de tomar su desayuno sencillo, compuesto de pan casero y leche tibia, Patricio salía al campo con Lázaro a su lado. Juntos recorrían los pastizales, visitaban el pueblo y a menudo se detenían en la cima de una colina para contemplar el paisaje. Patricio solía hablarle a Lázaro como si fuera un viejo amigo, contándole historias de su juventud, de sus hijos y de los días felices que habían pasado en ese mismo campo. Lázaro, aunque no respondía, asentía con la cabeza de vez en cuando o frotaba su hocico contra el hombro de Patricio, como si quisiera decirle que estaba escuchando y entendía cada palabra. Una de las actividades favoritas de ambos era sentarse juntos al atardecer, observando cómo el cielo cambiaba de color mientras el sol se desvanecía lentamente en el horizonte. En esos momentos, todo parecía detenerse, y la paz que rodeaba a Patricio y Lázaro era tan profunda que incluso el viento suave que soplaba entre los árboles parecía respetar su silencio. Patricio, con su mano en el lomo de Lázaro, solía murmurar: «Qué afortunado soy de tenerte, amigo». Y Lázaro, fiel y tranquilo, seguía a su lado, como si entendiera que ellos dos compartían un vínculo inquebrantable. A pesar de la tranquilidad que reinaba en la vida de Patricio, una oscura sombra se cernía sobre él. Aunque no lo confesaba en voz alta, uno de sus mayores temores era volver a estar completamente solo. Patricio no temía a la muerte ni al paso del tiempo, pero la soledad absoluta, el silencio que podría llenar su casa si Lázaro ya no estuviera, era algo que lo asustaba profundamente. Siempre le decía a Lázaro: «Mientras estés aquí, amigo, nunca estaré solo». Sin embargo, una noche oscura y silenciosa, lo que Patricio más temía se volvió realidad. El aire estaba pesado, y la luna apenas iluminaba el campo. Patricio se había acostado temprano, como de costumbre, después de haber compartido un largo paseo con Lázaro ese día. Los dos se habían sentado a observar el atardecer, y, como siempre, el burro había permanecido al lado de su dueño, brindándole compañía. Cerca de la medianoche, unos ruidos extraños comenzaron a escucharse desde el exterior de la casa. Patricio se despertó de golpe, su corazón acelerado. No era común que alguien pasara por su propiedad a esas horas, y su intuición le dijo de inmediato que algo estaba mal.
Se levantó de la cama y sin encender las luces, se asomó por la ventana. En la penumbra, vio varias sombras moverse rápidamente entre los árboles y acercarse al corral donde Lázaro dormía. Antes de que Patricio pudiera reaccionar, los hombres ya habían irrumpido en el corral. Patricio, desesperado, salió corriendo de la casa, gritando: «No se lo lleven, por favor, no toquen a mi burro». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los ladrones, 3 hombres robustos y armados, habían decidido que el burro era lo único de valor en la propiedad de Patricio, y lo tomaron sin dudar. Lázaro intentó resistirse. No estaba acostumbrado a la violencia ni al maltrato, pero su naturaleza fuerte lo llevó a forcejear contra las cuerdas que lo ataban. A pesar de sus esfuerzos, los hombres eran más fuertes, y finalmente lograron subyugar al burro. Patricio, impotente, cayó de rodillas al suelo, observando cómo los ladrones se llevaban a su querido compañero. Entre lágrimas, gritó: «Lázaro», pero el burro ya no podía escucharle. Sus pasos, cada vez más distantes, resonaban en la noche mientras Patricio quedaba solo, con el corazón roto. Lázaro, confundido y agotado, caminó durante horas y horas junto a los ladrones. A lo largo del trayecto, sus pensamientos iban y venían. No entendía por qué lo habían separado de su hogar ni por qué esos hombres lo trataban con tanta rudeza. Durante su vida con Patricio, siempre había sido cuidado con amor y respeto. Pero ahora, en esta nueva realidad, todo lo que conocía había desaparecido. El camino que recorrían era largo y árido, y el aire, cada vez más caliente, indicaba que se acercaban a un lugar desconocido y hostil. Finalmente, tras muchas horas de marcha, Lázaro llegó a su destino, un desierto inmenso, donde el sol abrasador parecía no tener piedad. A su alrededor, vio a otros burros, todos cargando pesadas cargas sobre sus espaldas, exhaustos y deshidratados. Lázaro no comprendía lo que estaba pasando. Nunca antes había tenido que trabajar de esa manera, y la idea de pasar sus días en ese lugar inhóspito lo llenaba de tristeza. Un hombre se le acercó y, sin decir una palabra, le colocó grandes bultos sobre la espalda. El peso era insoportable. Lázaro, que no estaba acostumbrado a cargar tanto, cayó al suelo, incapaz de soportarlo. Sin piedad, el hombre lo castigó por ser, según él, un burro rebelde. Día tras día, Lázaro fue sometido a las mismas condiciones, cargando bultos más pesados de lo que su cuerpo podía soportar, bajo el implacable sol del desierto. Sin comida suficiente y apenas agua para sobrevivir, la vida de Lázaro había cambiado drásticamente. Mientras tanto, los días posteriores al robo de Lázaro se convirtieron en una pesadilla interminable para Patricio. Desde aquella fatídica noche, su corazón se había sumido en una tristeza profunda, un vacío tan grande que parecía consumir cada parte de su ser. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que tal vez todo hubiera sido solo una mala pesadilla, pero la realidad lo golpeaba con la misma intensidad cada vez que salía al corral y veía el espacio vacío donde Lázaro solía estar. Patricio había perdido muchas cosas a lo largo de su vida: su juventud, la compañía constante de su familia, incluso la fuerza física que una vez lo había definido. Pero la pérdida de Lázaro fue distinta, más dolorosa. Sentía que le habían arrancado una parte esencial de sí mismo, aquella que había sido su soporte en los momentos de soledad, su confidente silencioso. El anciano sabía que no podía quedarse sentado esperando que el destino lo trajera de vuelta. Debía hacer algo, debía encontrar a su fiel compañero. Durante los primeros días, Patricio recorrió los campos cercanos a su casa, con la esperanza de que los ladrones hubieran liberado a Lázaro o, tal vez, que hubiera logrado escapar. Caminaba sin descanso, desde el amanecer hasta el atardecer, llamando el nombre de su amigo. «Lázaro, Lázaro, amigo mío», gritaba una y otra vez, esperando escuchar el conocido rebuzno en respuesta. Sin embargo, el silencio que lo rodeaba solo aumentaba su desesperación. Los aldeanos, al verlo pasar, trataban de consolarlo, pero sabían que sus palabras eran insuficientes.
Todos en el pueblo conocían la relación especial entre Patricio y su burro, y muchos temían que, si Lázaro no regresaba pronto, el anciano jamás volvería a ser el mismo. Patricio no descansaba. A pesar de sus años, la energía que lo impulsaba provenía de un lugar más profundo que la simple fuerza física. Cada día, después de buscar en los alrededores, regresaba a casa solo para planear nuevas rutas al día siguiente. Visitaba mercados, preguntaba a los mercaderes si habían visto a alguien con un burro que coincidiera con la descripción de Lázaro. Les mostraba un viejo retrato que había dibujado a mano, en el que su querido compañero aparecía de perfil. Pero los días pasaban, y las respuestas siempre eran negativas. No hemos visto a ningún burro que coincida con esa descripción, le decían una y otra vez. Y con cada negativa, el corazón de Patricio se encogía un poco más. El anciano empezó a sentir los estragos de su desesperación. Las noches en vela, los largos días de búsqueda y la constante sensación de pérdida comenzaron a afectar su salud. Su rostro, ya marcado por los años, ahora lucía más envejecido y cansado. Pero a pesar del dolor físico y emocional, su espíritu se mantenía fuerte. No debía rendirse. Sabía que Lázaro estaba en algún lugar, esperándolo. Y hasta que no lo encontrara, no descansaría. Mientras tanto, en el desierto, Lázaro también vivía su propio calvario. Los días en aquel lugar inhóspito parecían interminables, y la pesada carga que llevaba sobre su espalda no solo era física, sino también emocional. El calor abrasador del sol, combinado con el esfuerzo constante, agotaba su cuerpo. Pero lo que realmente consumía su espíritu era la soledad y el recuerdo de su vida pasada junto a Patricio. Al principio, Lázaro se resistió a su nueva vida. No podía aceptar que aquellos días tranquilos, llenos de paseos por el campo, conversaciones silenciosas con Patricio y atardeceres pacíficos, hubieran quedado atrás para siempre. Cada noche, después de un día agotador, cerraba los ojos e intentaba recordar el sonido de la voz de su viejo amigo, el toque suave de su mano sobre su lomo, el olor de la hierba fresca. Pero a medida que los días pasaban, esos recuerdos se volvían más lejanos, más difusos, como si fueran parte de un sueño lejano. Pero con el tiempo, la dureza de la vida en el desierto empezó a desgastar su voluntad. Finalmente, llegó el día en que Lázaro, agotado física y emocionalmente, se rindió. No tenía la fuerza para seguir resistiéndose. El desierto lo había quebrado, y el burro que una vez fue fuerte y libre, ahora se movía mecánicamente, sin vida en sus ojos. Aceptó que esa era su realidad ahora. Los recuerdos de Patricio, aunque aún presentes, se convirtieron en meros fantasmas que lo visitaban de vez en cuando, pero ya no le ofrecían consuelo. La resignación había reemplazado la esperanza. Cada día, al cargar los pesados bultos sobre su espalda, Lázaro avanzaba sin resistencia. Ya no luchaba, ya no soñaba con escapar. Simplemente aceptaba su destino. La vida en el desierto era dura, pero él había dejado de luchar contra ella. Ahora, su única misión era sobrevivir, avanzar un día más, aunque cada día pareciera más sombrío que el anterior. Una mañana, en medio del sofocante calor del desierto, Lázaro estaba descansando brevemente a la sombra de una roca. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente había aprendido a desconectarse del sufrimiento constante. De repente, un aleteo fuerte interrumpió la monotonía del desierto. Una majestuosa águila descendió del cielo, posándose sobre una roca cercana. Lázaro, en su estado de resignación, apenas levantó la cabeza para observar al ave, pero algo en la imponente figura del águila llamó su atención. El águila parecía agotada, su plumaje estaba desordenado, y sus movimientos eran más lentos de lo que deberían ser para un ave tan poderosa. Lázaro notó que, aunque el águila trataba de mantenerse firme, su pico se abría con desesperación, como si le faltara el aliento o el agua. Era evidente que el majestuoso ave estaba en problemas. Algo en el interior de Lázaro, una chispa de compasión que no se había extinguido por completo, lo impulsó a actuar. Cerca de donde descansaba,
había un pequeño cuenco de agua que los hombres dejaban para que los animales bebieran durante los descansos. Aunque el agua no era mucha, Lázaro decidió acercarse al águila y empujar el cuenco hacia ella. No esperaba nada a cambio, ni siquiera sabía si el águila lo aceptaría. Pero en ese momento, algo lo movió a compartir lo poco que tenía con aquel ser que también parecía estar luchando por su vida. El águila lo observó con ojos penetrantes. Por un instante, Lázaro sintió que el ave lo estaba estudiando, como si tratara de entender por qué un simple burro se ofrecía a ayudarla. Luego, con un movimiento lento y digno, el águila se inclinó y bebió del cuenco. Sus ojos nunca se apartaron de los de Lázaro, y en ese intercambio silencioso, algo cambió en ambos. Después de beber, el águila se quedó un rato más junto a Lázaro. El burro no sabía exactamente por qué, pero su presencia lo reconfortaba. Aunque no intercambiaron palabras, Lázaro sintió que aquel encuentro había despertado algo en su interior, una chispa que había estado apagada por mucho tiempo. El águila, una criatura fuerte y libre, también había conocido el sufrimiento. Pero a diferencia de Lázaro, no se había rendido. Y de alguna manera, ese simple gesto de compartir agua había creado un lazo entre ellos. Cuando el águila finalmente levantó vuelo, Lázaro sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza. La vida en el desierto seguía siendo dura, y su destino no había cambiado de inmediato. Pero en lo más profundo de su ser, algo había despertado. La resignación que lo había dominado durante tanto tiempo ahora compartía espacio con una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Después de aquel encuentro inesperado con el águila, Lázaro pasó los días siguientes sumido en un estado de esperanza renovada. Aunque su cuerpo seguía agotado por la dura vida en el desierto, algo en su interior había cambiado. La resignación que lo había gobernado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sabía que el águila no era simplemente un ave más, y que su llegada había sido un signo de algo mayor, algo que él aún no lograba comprender del todo. Una tarde, mientras los otros burros descansaban a la sombra después de un largo día de trabajo, Lázaro notó una sombra que se cernía sobre él. Levantó la cabeza, y allí estaba nuevamente, el águila, planeando en círculos sobre el cielo despejado del desierto. Lázaro sintió una oleada de emoción al verla. No sabía exactamente por qué, pero estaba seguro de que el águila había vuelto por él. El águila descendió con gracia y se posó en una roca cercana, sus ojos brillantes y llenos de determinación. Sin decir una palabra, comenzó a caminar en círculos alrededor de Lázaro, como si estuviera analizando su situación, planeando algo. El burro observaba en silencio, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Y, de repente, el águila habló, su voz resonando en el aire con una autoridad y confianza inquebrantables. Lázaro, he visto tu sufrimiento, comenzó el águila. No estás destinado a vivir así, en este lugar inhóspito, cargando pesos que no te pertenecen. Hay una vida mejor esperándote, una vida junto a tu amigo, el hombre que te ama y que no ha dejado de buscarte desde el día en que fuiste robado. Lázaro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Recordar a Patricio le producía una mezcla de tristeza y añoranza, pero también lo llenaba de esperanza. Nunca había dejado de pensar en su viejo amigo, pero ahora, escuchar que Patricio aún lo buscaba, que no lo había olvidado, le dio nuevas fuerzas. Sin embargo, había un problema. Estaba atrapado en el desierto, vigilado constantemente por los hombres que lo habían capturado, y no veía cómo podría escapar de esa situación. ¿Pero cómo?, preguntó Lázaro, con una mezcla de incertidumbre y emoción. Estoy atrapado aquí. No puedo simplemente marcharme. El águila lo miró fijamente, como si hubiera esperado esa pregunta. He observado a los hombres que te mantienen cautivo, dijo el águila. He visto sus movimientos, sus debilidades. Son fuertes y están bien organizados, pero tienen un punto ciego. Siempre te vigilan durante el día, cuando trabajas. Pero por la noche, cuando creen que estás demasiado cansado para moverte,
bajan la guardia. Es entonces cuando haremos nuestro movimiento. Lázaro escuchaba atentamente, sin perder ni una palabra. La idea de escapar, de huir de ese lugar, empezaba a parecer menos imposible. Te ayudaré, continuó el águila. Pero necesitaré que confíes en mí y sigas mis indicaciones. Esta noche, cuando los hombres se vayan a descansar, volaré sobre el campamento y te indicaré cuándo es seguro moverte. Conozco el desierto mejor que ellos. Juntos, podemos escapar de aquí. Lázaro sintió una mezcla de emoción y miedo. La posibilidad de escapar era tentadora, pero también peligrosa. Sabía que si los hombres lo descubrieran, podría enfrentarse a castigos severos. Pero al mismo tiempo, la perspectiva de continuar viviendo en esas condiciones lo asfixiaba. Finalmente, tomó una decisión. Confiaría en el águila. Haré lo que digas, dijo Lázaro, su voz llena de determinación. Esa noche, cuando el sol se ocultó y el campamento de los hombres quedó sumido en la oscuridad, Lázaro permaneció alerta. Los hombres, tal como había dicho el águila, se retiraron a sus tiendas, confiados en que los burros no tenían la energía para intentar escapar. El desierto se llenó de un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento y el ocasional aullido lejano de algún animal nocturno. Lázaro esperó pacientemente, hasta que finalmente escuchó el aleteo suave del águila acercándose. Alzó la vista y, en la penumbra, vio la figura de su aliada planeando sobre el campamento. El águila hizo un gesto con sus alas, indicándole que era el momento de moverse. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lázaro comenzó a caminar con cautela. Al principio, cada paso parecía un desafío, pues temía hacer ruido y despertar a los hombres. Pero a medida que avanzaba, ganaba confianza. El águila volaba delante de él, guiándolo a través de la oscuridad. Sabía exactamente por dónde debía pasar para evitar ser descubierto. Los minutos parecieron horas, y en varios momentos Lázaro sintió que su plan estaba a punto de fracasar. Sin embargo, el águila siempre estaba ahí, señalando el camino correcto, moviéndose con la gracia y precisión de una criatura que había vivido toda su vida en el desierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron salir del campamento sin ser vistos. Una vez fuera del campamento, la adrenalina de la huida comenzó a disiparse, y Lázaro se dio cuenta de que aún tenían un largo camino por delante. El desierto se extendía interminable frente a ellos, y la oscuridad de la noche solo lo hacía parecer más vasto y desolador. Pero la libertad, aunque todavía lejana, era palpable, y eso le daba fuerzas para seguir. «Vamos, Lázaro», dijo el águila, volando por delante. «Debemos seguir adelante antes de que los hombres descubran que te has ido». Lázaro asintió, aunque su cansancio empezaba a pesarle. Sus patas, acostumbradas al trabajo duro, ahora se enfrentaban al desafío de moverse rápidamente a través del terreno traicionero del desierto, sin la carga que solía llevar. A pesar del esfuerzo, continuó caminando, empujado por la esperanza de volver a casa, de regresar a Patricio. Mientras avanzaban, Lázaro podía sentir el peligro constante detrás de ellos. Sabía que los hombres no tardarían en darse cuenta de su ausencia y comenzarían a perseguirlos. El águila, sin embargo, se mantenía siempre vigilante, observando el horizonte y volviendo constantemente para guiar a Lázaro. No pasó mucho tiempo antes de que se escucharan los primeros gritos de alarma en el campamento. Lázaro escuchó a lo lejos las voces de los hombres, que ahora estaban al tanto de su fuga. Sabía que no tenía mucho tiempo, y su corazón se aceleró al escuchar el ruido de los caballos preparándose para la persecución. «¡Corre!», gritó el águila desde lo alto. «Debemos movernos más rápido». Lázaro hizo todo lo posible por acelerar el paso, pero sus patas, ya agotadas, comenzaron a traicionarlo. El peso de los días pasados, de las cargas que había llevado, parecía impedirle moverse con la velocidad que necesitaba. Aún así, continuó empujándose, luchando por avanzar a pesar de las dificultades. Los hombres, montados en sus caballos, comenzaron a acercarse.
Podía escuchar los cascos golpear el suelo del desierto y el miedo lo invadió. Estaban cada vez más cerca, y aunque había logrado escapar del campamento, ahora parecía que la libertad se escapaba de sus manos. En ese momento, el águila descendió rápidamente y aterrizó junto a Lázaro. «No te detengas», dijo con urgencia. «Sé que estás cansado, pero solo necesitas un último esfuerzo. La libertad está al alcance». El burro, impulsado por esas palabras, reunió todas sus fuerzas y empezó a correr de nuevo. Aunque sentía que su cuerpo estaba a punto de colapsar, no podía detenerse ahora. Los hombres estaban cerca, pero la libertad, y Patricio, lo estaban aún más. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisó una serie de montañas en la distancia. El águila le había dicho que una vez que llegaran a esas montañas, los hombres no podrían seguirlos. Con el último rastro de energía que le quedaba, Lázaro aceleró el paso y corrió hacia las montañas, con los hombres pisándole los talones. En el último momento, cuando los hombres estaban a punto de alcanzarlo, Lázaro logró llegar a la seguridad de las montañas. Los hombres, al ver que no podrían seguirlo en ese terreno rocoso, se detuvieron y lanzaron gritos de frustración. Pero Lázaro no los escuchó. Estaba libre. Al fin, después de tanto sufrimiento, había escapado. Después de varios días de caminata, guiado por el águila, Lázaro finalmente comenzó a reconocer el paisaje que lo rodeaba. Las montañas, los ríos, e incluso los árboles que parecían haber quedado grabados en su memoria. Sabía que estaba cerca de casa, cerca de Patricio. Cuando llegaron a un claro en el bosque, el águila se detuvo. «Aquí es donde nos separamos, Lázaro», dijo el águila, con una voz suave pero firme. «Has sido fuerte, y has demostrado que la libertad es un bien por el que vale la pena luchar. Ahora es momento de que regreses a tu vida, a tu verdadero hogar». Lázaro, conmovido, miró al águila con gratitud. «Gracias por todo lo que has hecho por mí. Nunca lo olvidaré». El águila asintió y, con un último aleteo, desapareció en el cielo. Con el corazón lleno de emoción, Lázaro comenzó a caminar hacia la casa de Patricio. Sabía que su amigo lo había estado buscando, y no podía esperar para reunirse con él. Cuando finalmente llegó a la colina que daba a la granja, vio a Patricio trabajando en el campo, su figura inclinada mientras revisaba las plantas. Lázaro dejó escapar un suave rebuzno, y Patricio, al escucharlo, levantó la cabeza. Al principio, sus ojos se llenaron de incredulidad, pero luego, cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, soltó sus herramientas y corrió hacia su amigo. «Lázaro», gritó, su voz llena de alegría y alivio. «Has vuelto». El reencuentro fue emotivo. Patricio abrazó a su viejo compañero, y Lázaro, aunque cansado, se sintió lleno de paz y felicidad. Había regresado a casa, había escapado del desierto, y había encontrado su libertad junto a su verdadero amigo. El día siguiente al regreso de Lázaro fue un día de celebraciones en la pequeña granja de Patricio. El sol brillaba en lo alto, y el aire estaba lleno de esperanza. Lázaro descansaba en el establo, su cuerpo finalmente libre de las cargas que había soportado en el desierto. Patricio, por su parte, no podía dejar de sonreír. El reencuentro con su fiel compañero había llenado un vacío en su vida, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo. La vida, tal como la conocían, había vuelto a la normalidad, pero ambos sabían que nada sería igual. Ahora, cada día era un regalo, una oportunidad para vivir con gratitud, valor y esperanza. El desierto y las dificultades eran solo un recuerdo lejano, una lección de vida que los había transformado para siempre. En la vida, todos enfrentamos desafíos inesperados, y a veces nos encontramos en situaciones que nos hacen dudar de nosotros mismos y de nuestro propósito. Al igual que Lázaro, el burro que fue arrancado de su vida tranquila y forzado a soportar las cargas más pesadas en un lugar desolado, es fácil sentir que el mundo está en nuestra contra.
Nos preguntamos, con amargura, por qué las cosas malas nos suceden cuando hemos intentado vivir de la mejor manera posible. Nos preguntamos si es que no somos lo suficientemente buenos o si hemos fallado de alguna manera. La desesperanza y la duda pueden nublar nuestro juicio y hacernos creer que no hay salida, que el dolor y las dificultades son permanentes. Pero, al igual que en esta historia, la vida tiene una manera de enseñarnos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Lázaro no estaba solo en el desierto, aunque en un principio lo pareciera. A través de su acto de generosidad al compartir su poca agua con el águila, descubrió que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que no importa cuán pequeña o insignificante pueda parecer una acción en el momento, siempre puede cambiar el curso de nuestra vida. El águila, que al principio parecía simplemente un observador desde las alturas, resultó ser un aliado clave, una guía que lo ayudó a escapar de su prisión y a reencontrarse con su amado Patricio. Este mensaje es profundamente relevante para nosotros como seres humanos. Las dificultades, las pérdidas y los momentos de incertidumbre no son castigos ni señal de que estamos fallando. Más bien, son oportunidades para aprender, para crecer y para encontrar la fuerza dentro de nosotros que a veces no sabíamos que teníamos. A través de esos momentos, descubrimos el poder de la resiliencia, la importancia de la fe y la capacidad de buscar apoyo en quienes nos rodean. Así como el águila estuvo allí para Lázaro, siempre hay alguien o algo en nuestras vidas, una oportunidad, una mano amiga o una circunstancia que puede ayudarnos a ver la luz al final del túnel, incluso cuando todo parece perdido. A veces, lo que realmente necesitamos no es una solución rápida a nuestros problemas, sino un cambio de perspectiva. Al igual que Lázaro aprendió a ver más allá de su sufrimiento y a confiar en el proceso de la vida, nosotros también debemos aprender que, aunque las cosas no siempre salen como esperamos, siempre hay una razón detrás de cada desafío. Es posible que no comprendamos inmediatamente por qué nos ocurren ciertas cosas, pero con el tiempo, al mirar hacia atrás, vemos que esos momentos difíciles nos moldearon y nos dieron la fortaleza necesaria para enfrentar lo que vendría después. La verdadera libertad, como dijo el águila, no es solo escapar de las circunstancias que nos atan, sino liberarnos de la desesperación y la angustia que pueden atraparnos mental y emocionalmente. Esta libertad interna es la que nos permite continuar adelante, incluso cuando el camino es difícil. Al final, lo que define nuestra vida no son las adversidades que enfrentamos, sino cómo elegimos enfrentarlas, cómo decidimos seguir adelante, confiando en que, a pesar de todo, siempre hay un propósito, siempre hay algo que aprender, y siempre hay una salida. Al igual que Lázaro, todos podemos encontrar la manera de liberarnos de las cargas que nos agobian. Y cuando lo hacemos, cuando finalmente vemos el horizonte despejado, comprendemos que cada paso del viaje, incluso los más difíciles, nos ha llevado a un lugar de mayor sabiduría, fortaleza y paz interior. Lo importante es no perder la fe, seguir adelante con la certeza de que siempre hay esperanza, y recordar que lo que realmente importa es cómo elegimos vivir y enfrentar las adversidades. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Esperamos que te haya inspirado tanto como a nosotros al contarla. Si te gustó, nos harías un gran favor regalándonos un like y compartiendo este video con ese familiar o amigo que tal vez necesite escuchar este mensaje de esperanza y perseverancia. Recuerda que, no importa lo difícil que parezca la vida, siempre hay un camino hacia la luz. Saludos y bendiciones.